Yo les quiero compartir algo que está en Mateo 25, a partir del versículo 14 dice: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas, a otro le dio 2.000 y a otro le dio 1.000. Dio a cada uno según fue su capacidad. Vamos a hacer una pausa acá. Nosotros somos personas que entendemos que Dios nos bendice o nos puede dar cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos da conforme a nuestras capacidades. A veces nosotros nos enojamos porque decimos, bueno, ¿por qué a Dios le da más a uno y le da menos a otro? Si en teoría estamos haciendo las cosas de la misma forma, porque quizás las capacidades son distintas. Pero que nos dé más a uno o más a otro o menos a otro no significa que ese sea mejor, sino que son distintas las capacidades. Capaz que a lo mejor Dios nos da dones distintos también a cada uno. A uno le puede dar el don de hablar en lenguas, a otro le puede dar el don de interpretar las lenguas, que no es lo mismo. Entonces Dios nos da distintas capacidades a cada uno, pero no es porque uno sea mejor o el otro sea peor. A veces quizás nosotros decimos, bueno, que injusto que es Dios porque no estamos recibiendo lo mismo que otra persona está recibiendo. Pero fíjense que a pesar de todas esas cosas, quizás hay personas que tienen mucho y tienen muchas capacidades, pero no la ejercen, no hacen uso de sus capacidades. Dice después, luego se fue de viaje el hombre que le entregaba esos bienes a las personas, a estos hombres. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hay que tener en cuenta esto es una parábola, porque dice, el reino de los cielos será también como. En algún momento Dios va a venir y nos va a pedir cuentas de esas cosas que nos entregó. Dios, por ejemplo, tocaba mi corazón diciéndome, yo te encomendé almas. Por eso yo no menosprecio por más que venga uno, vengan dos, vengan tres, vengan 4, 40, lo que sean. Yo no puedo quedarme pensando en lo que yo pude haber hecho y no hice, sino aprovechar lo que tengo y ver qué es lo que puedo hacer con lo que tengo. En lugar de estar perdiendo el tiempo, por ejemplo, insistiendo a la gente que no viene, prefiero estar ganando tiempo, consolidando a la gente que sí viene. Pero eso no solamente depende de uno como líder, sino que también depende de uno como siervo, de estar. ¿Por qué? Porque yo también soy siervo. No es que yo vengo solamente a guiar a las personas. Yo vengo también a ser ejemplos delante de las personas. Entonces yo no puedo reclamarle a la gente que me escucha cosas que yo no hago con la gente a la que yo tengo que escuchar, ya sea mis autoridades, ya sea quizás a veces obviamente la guía del Espíritu Santo, hacerle caso a lo que el Espíritu Santo nos dice, pero también el Espíritu Santo nos puede hablar a través de otras personas, por más que sean personas con las que quizás nosotros no estamos de acuerdo. Por ejemplo, qué sé yo, a mí Dios muchas veces me habló inclusive de gente que estaba en el mundo, que estaba perdida, o gente inclusive que me caía mal, tal vez no que me hablaba a mí de forma directa, pero que quizás sí compartía un mensaje a otra clase de personas. Tal vez ni siquiera eran versículos bíblicos, pero sí eran realidades comunes. A mí me gusta hablar de la Biblia, pero a mí también me gusta desarrollar con fundamentos que tienen que ver con el sentido común. Porque nosotros necesitamos adquirirle a la Biblia sentido común, porque la Biblia está llena de parábolas. Entonces, si nosotros a veces leemos nomás la Biblia y no entendemos, ¿por qué? Porque no se nos revela. Nosotros tenemos que utilizar nuestro conocimiento para poder interpretar eso que nosotros recibimos de parte de Dios, de parte de lo que está en su palabra. Entonces, cuando Él dice, el Señor volvió para arreglar las cuentas con ellos, nosotros tenemos que entender que Dios en algún momento va a volver, Jesús vuelve, nosotros nos vamos a ir al cielo y Dios nos va a pedir cuentas de las cosas que nosotros hicimos o de lo que no hicimos, como va a ser el siguiente caso. Entonces, ¿cómo estás, Pablo? Entonces, bueno, después de eso, nosotros quedamos en que él había vino para arreglar las cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó a alcanzar otras 5.000.
y le entregó las otras 5.000. El Señor le dijo, usted me encargó 5.000 monedas. Mire, he ganado otras 5.000. Su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Si nosotros no somos fieles con una sola persona que Dios nos encargó, ya no me refiero solamente a un discípulo. Me estoy refiriendo quizás a lo mejor nuestra pareja. Dios nos encargó el corazón de nuestra pareja. A lo mejor nuestra pareja es un desastre. A lo mejor nuestra pareja nos puede hacer las 1.001. Pero nosotros tenemos que aprender a de igual forma cuidar el corazón de la pareja. Porque hay un versículo que me encanta que está en Mateo 25 también. Por cuanto lo hiciste por uno de mis pequeños, también lo hiciste por mí. Entonces, lo que nosotros hacemos por las demás personas, sean buenas, sean malas, lo que nosotros hacemos con ellas, lo que nosotros estamos haciendo con la sangre de Cristo, porque Cristo murió, no solamente murió por nosotros, sino que también murió por ellos. Entonces, eso de esas personas que dicen ser cristianas, que no saben demostrar amor, no son verdaderos cristianos. Yo no soy cristiano porque yo vengo a la iglesia. Yo soy cristiano porque yo reflejo el amor de Cristo. Ser cristiano significa seguidor de Cristo. Por ejemplo, si yo soy fanático de River, ¿qué demuestra que yo soy fanático de River? Y que yo, por ejemplo, tenga puesta la camiseta de River. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que ponernos la camiseta de Cristo, la camiseta del Espíritu Santo. Y esas son no solamente las buenas obras, sí importan las intenciones. Yo no quiero decir que no. Los frutos son importantes, pero hay que demostrarlos. Nosotros habíamos hablado anteriormente de lo que eran los frutos del Espíritu Santo, la amabilidad, la paciencia, la mansedumbre, el amor, pero también hay que hacer buenos hechos. No porque, pero Dios conoce mi corazón, porque ¿qué era lo que dijo? Hiciste bien. No le dijo, pensaste bien. No le dijo, tuviste buenas intenciones, le dijo, hiciste bien. Por eso hay un libro en la Biblia que se llama Hechos de los Apóstoles. No es las intenciones de los apóstoles, no es el pensamiento de los apóstoles, es hechos de los apóstoles. Son obras de los apóstoles. Y en ese libro se mencionan todo lo que hacían los apóstoles de Jesús. Después de que Jesús fue elevado a los cielos. Y nosotros tenemos a cargo la responsabilidad de hacer cosas para extender el reino de Dios. Y en algún momento Dios nos va a rendir cuentas por cada una de esas cosas. Después, bueno, el otro que había ganado 2.000, también hizo con ellas otras 2.000, les dio y lo mismo le dijo, buen siervo y fiel, hiciste bien. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. Cuando nosotros hacemos bien, Dios nos va a recompensar con gozo, con alegría. Por eso a veces quizás las personas no reaccionen como nosotros esperamos. Pero aún así nosotros tenemos la paz en el corazón de saber que Dios sí está contento con lo que nosotros hicimos. Yo muchísimas veces me decía, dentro de lo que era el liderazgo y el servicio a Dios, pues Señor, yo te estoy sirviendo mucho y estas personas me dejan ponerle, o estas personas no hacen lo mismo por mí, qué sé yo. Por ahí decirlo así, a mí me tocó hace no mucho estar internado y en ese tiempo me tocó ver que claro que no todos son amigos, pero sí son discípulos, que sí son gente a la que yo le doy una palabra, pero no hay una amistad. Porque claro, cuando uno necesita, rápido te llaman, pero cuando yo necesitaba no tenía eso. Y yo le decía a Dios, y en ese momento yo quería dejar, pero en otra parte de mi corazón decía, pero claro, yo lo que estaba haciendo no lo hice exactamente por ellos, yo lo hice por Dios. Y eso me dejó con paz en el corazón. Y después Dios se va a encargar siempre de darnos de vuelta, porque nosotros cuando hacemos, no es que Dios hace porque Dios es egoísta. Dios nos va a recompensar por esas cosas no solamente con gozo, como habíamos hablado con el tema de Job. Dios nos puede restituir inclusive las cosas que nosotros perdimos por el servicio a Dios, por servirle, por estar presente con Él. Dios nos va a dar el doble de lo que nosotros perdimos. Qué sé yo puedo decir a lo mejor, en algún momento de mi vida yo tuve una pareja y cuando yo empecé el camino de Dios y empecé a cambiar, empecé a dejar de hacer las cosas mal con mi pareja, a lo mejor mi pareja se apagó y ya terminamos y yo decía, bueno Señor, pero yo te estoy sirviendo y al final las cosas no funcionaron con mi pareja, pero Dios tiene preparado otra persona para mí. ¿Se entiende?
Entonces, de la misma forma sucede en todos los sentidos. Entonces, vamos a ver un poquitito más después, dice en el versículo 24, dice, después llegó el que había recibido 1000 monedas. Él le explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve, ¿qué? Miedo, dice. Y fui y escondí su dinero en la tierra. ¿Qué es lo que hace el miedo en nosotros? Nos paraliza, nos deja inmóviles. Y no solamente en ámbitos espirituales. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a dejar su trabajo. Ponele, yo estoy trabajando en un lugar que me quita un montón de tiempo. Me pagan poco, me tratan mal y encima no tengo tiempo ni para mi familia, no tengo tiempo para el servicio a Dios. Y por ahí nosotros sabemos que nosotros no nos merecemos eso. Nosotros le pedimos a Dios otro trabajo. Y Dios que nos dice, bueno, está bien que ores. Yo muchas veces interpreto eso, está bien que ores por un trabajo, pero también hay que levantarse y buscar ese trabajo. Y uno puede decir, bueno, pero yo no tengo tiempo de buscar trabajo porque tengo que enfocarme en mi trabajo actual y es un momento de tomar un riesgo. Pero a veces nosotros tenemos miedo y quizás del otro lado de ese trabajo hay un trabajo mejor esperándonos. Quizás nos lleva menos tiempo, nos tratan mejor, nos pagan mejor y tenemos tiempo para nuestra familia, tenemos tiempo para Dios. Pero no nos movemos, ¿por qué? Porque tenemos miedo. Tal vez así también somos en relaciones. Somos inseguros, tenemos miedo de arriesgarnos a estar con una persona, entonces preferimos orar, Señor, si esa persona es para mí, dame una señal. Y nosotros, a ver, el único momento en la Biblia en el que Jesús escogió una persona para alguien fue para Adán y Eva. Después, nunca más yo leí en la Biblia que Dios, salvo al profeta Oseas, que le dijo, ve con esa prostituta. Fíjense, a veces nosotros estamos esperando que toda la situación sea perfecta y de esa manera vamos a saber que viene de Dios, porque todo es perfecto. No, porque un montón de cosas que son difíciles también vienen de parte de Dios. Pero ¿saben qué? Eso significa que vale la pena, porque lo fácil no vale la pena. Lo fácil lo tiene cualquiera, pero lo difícil es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que de verdad vale la pena. Y además, cuando cuando las cosas nos caen de arriba, nosotros no valoramos del todo esas cosas. Pero cuando nosotros nos esforzamos por esas cosas, nosotros, qué sé yo trabajé para tener, por ejemplo, esta computadora. Yo por eso aprecio la computadora, porque yo sé lo que me costó tener la computadora, pero si a mí me regalaron una computadora, a lo mejor yo la aprecio porque me la regalaron, lo aprecio por esa persona que me la dio, pero quizás no me afecte porque yo de por sí no puse nada de mí para tener eso. Entonces si le pasa algo es como, me va a afectar solamente por la otra persona, pero nunca me va a afectar por mí en sí. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que nos da la oportunidad Dios de hacer para que todo lo que nosotros hagamos nos sintamos satisfechos con eso que tenemos? No para que nosotros digamos, oh, gracias a todo lo que yo hice, sino es gracias Dios porque yo también formé parte de este milagro. Porque se siente feo que todo lo que nosotros tengamos haya caído del cielo. Pues claro, después tranquilamente nos pueden reclamar por todo lo que tenemos. ¿Alguna vez no les reclamaron a ustedes por algún regalo o algo que les hicieron a ustedes? Ay, yo que encima que te di esto, yo que te regalé, o yo que hice, lo que sea. Y vos me pagás de esta forma, o vos no hacés, o vos no cuidás. Es feo en parte. Pueden tener razón, pero eso no quita el hecho de que quizás a nosotros nos afecte. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos que romper con esos miedos y tenemos que tomar un riesgo. Por eso yo lo titulé Del otro lado del miedo. ¿Por qué? Porque hay que saltar ese miedo. El miedo es un puente que hay que cruzarlo. Y del otro lado del miedo nosotros vamos a encontrar esa verdadera bendición. El miedo nos paraliza, nos quita las ganas, queremos dejar todo. Queremos dejar el ministerio, queremos hasta de vivir. Porque tenemos miedo de cómo afrontar las cosas. Yo le voy a contar, por ejemplo, tuve un familiar, yo no lo alcancé a conocer. ¿Por qué? Porque se suicidó antes de tiempo y se suicidó porque tenía problemas económicos y no podía sostener a la familia. Y él que hizo tuvo miedo de afrontar las consecuencias y tomó el camino fácil, que fue suicidarse. Yo respeto, obviamente, yo también pasé por una etapa en donde yo también quise quitarme la vida en algún momento. Yo respeto la situación de cada uno, pero
yo también sé que no vale la pena matarse, porque yo sé que del otro lado de toda esa dificultad es donde está la verdadera bendición. Detrás de todas las pruebas de Dios vino la verdadera prosperidad. Y más allá de las cosas que Dios le prosperó a Job, fue la amistad, porque esa es la verdadera bendición. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero no, ojo, porque dice y su justicia. Dios es justo. Dios es justo. Por eso le dio capacidades a cada uno distinto. Y por eso a las personas que sí hicieron, le dijo, ven al gozo de tu Señor. Pero a esta persona que le respondió, le dijo, pero su Señor le respondió, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debía haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Y después ordenó, quítenle las 1000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil échenlo fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Yo soy muy amoroso yo trato de ser muy amoroso con la gente que está en la calle. Siempre que viene una persona a pedirme algo, yo trato de dárselo. Algo que yo nunca les doy a la gente que viene a pedir a casa, por ejemplo, gente necesitada. Si viene a pedir plata, yo nunca le doy plata, porque yo no sé en qué gasta la plata. Entonces yo le pregunto, ¿qué estás necesitando? Y ahí me dicen, es porque yo quiero comer. Entonces yo prefiero, si yo tengo 1 kilo de pan, yo le doy 1 kilo de pan. Pero yo también sé que mucha gente está pobre, porque la pobreza es mental. La pobreza es mental. Fíjense que yo tengo familiares que tienen muchísimo más que yo y viven infelices. ¿Y cómo puede ser que yo con poco soy feliz? Porque yo cuento con la mejor bendición, que es tener la presencia de Dios. Y dice la palabra que el verdadero amor, y el amor viene cuando nosotros tenemos esa relación con Dios. El verdadero amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Entonces nosotros tenemos que aprender a pasar el miedo. Y nosotros tenemos que aplicarla en nuestra vida espiritual también. Aprender a tomar riesgos. Quizás nosotros tenemos miedo de hablar a las personas de Dios porque, ay, ¿qué me va a decir? Pero vos, ¿a quién intentás agradarle? ¿A esa persona o a Dios? Yo muchas veces tenía miedo inclusive de corregirle a discípulos míos, porque no quería que se ofendan y dejen la iglesia. Y Dios me decía, pero a vos, ¿qué te conviene a vos? Tener gente a tu disposición que solamente caliente banco, gente que de verdad se compromete. Yo le dije, yo prefiero gente que se comprometa. Y en ese momento mi ministerio decreció. Y yo me estaba por poner mal, pero me acordé de esa conversación que tuve con él. Y él me dijo, yo te di la gente que de verdad necesitas. Por eso yo le digo, hoy está la gente que tenía que estar. Yo no sé qué cosa les pudo haber pasado a las demás personas, pero yo sé que hoy están los que tienen que estar. Y yo sé que la bendición que va a recaer sobre usted va a ser distinta a una persona que lo va a ver por teléfono y que tuvo la oportunidad de venir y no lo hizo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es distinto el compromiso. Cualquiera lo puede ver desde la comodidad de su casa, pero no cualquiera se toma el tiempo de ir, de estar, apartar un tiempo, dedicar caminata, nafta o lo que sea. Porque es distinto también, se siente distinto. A ver, por ejemplo, si ustedes se enamoraron alguna vez, ¿era lo mismo hablar por teléfono con esa persona que estando? No, no es lo mismo. Entonces yo creo que Dios nos quiere decir eso. Aprendamos a tener una verdadera relación con Él y después aprender a dejar el miedo. Y eso también implica acercarse a los pies de la cruz. Eso también implica si ustedes pasaron cosas, si ustedes necesitan ayuda, apoyo, sepan contar no solamente conmigo, sino con el compañero, con quien sea. No tener miedo de decirle, mira, la verdad me equivoqué en esto. La Biblia dice que nos tenemos que confesar los pecados los unos a los otros. Ahora, si hay gente que también viene a nosotros, no hay que juzgarla tampoco.
Nosotros tenemos que brindarle la confianza a la gente de que puedan encontrar en nosotros un verdadero respaldo, porque de afuera ya vienen con millones de problemas, como para otorgarles más problemas acá adentro. Esto es un hospital, y en un hospital hay gente rota, y todos acá estamos rotos, todos cargamos con un montón de cosas, todos tenemos nuestros procesos y nuestras luchas. Y está bien. Ahora, no tenemos que dejar que esas cosas nos atemoricen y nos dejen paralíticos. Tenemos que movernos, porque Dios nos va a bendecir nuestras intenciones, por más miedo que tengamos. Dios nos puede entender en parte, pero eso no quita el hecho de que no... Yo puedo entender, por ejemplo, la gente que a veces no se compromete porque ya tenía esto o aquello. Yo puedo entenderlos, pero eso no significa que yo voy a mostrarles mi favor en todas las cosas. Voy a tratar de darlos porque sí, en todo lo que yo puedo, pero una verdadera relación se gana con amistad, estando y siendo constante. Y eso es lo que Dios quiere. Y el miedo nos aparta de Dios, nos aparta del servicio. ¿Qué cosas nosotros estamos dejando por miedo? A lo mejor, no sé, tenemos miedo de dejar algo porque Dios, o a veces hasta de ofrendar. No tenemos miedo de dar porque después nos va a hacer falta. Pero ¿en qué Dios estamos creyendo nosotros? ¿Estamos creyendo en Dios o no? No en un Dios que prospera. Y en ese momento es donde nosotros tenemos que aprender a aplicar la palabra de Dios y decir, bueno, pero Dios dice esto, y hacerlo. Había una palabra que me gusta mucho también, que la había visto hoy, está en Proverbios 29, del versículo 18, dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía, el pueblo se pierde. Tenemos que tener una visión. Tenemos que saber a dónde nos estamos yendo. Tenemos que saber en qué Dios confiamos y no mirar el proceso, mirar el resultado. Tenemos que tener una misión. ¿Qué quieren ustedes para sus vidas? ¿Qué clase de personas quieren ser ustedes? ¿Qué clase de parejas, de esposos, de hijos, de estudiantes, de trabajadores, de jefes, si en algún momento Dios les bendice, para bendecir? Como líderes, si quieren ser líderes, guías espirituales, ¿qué llamados tienen ustedes? Dios creo que habló claro hoy. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Y por qué nos va a decir no nos cansemos de hacer el bien? Porque hacer el bien a veces cansa. A veces nosotros estamos para todo y quizás a veces sentimos que nadie está para nosotros. Y nos cansa y nosotros decimos, bueno, ya no voy a hacer más nada por nadie. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos, cuesta hacer las cosas bien. Yo sé que cuesta, a veces van a ser injustos con nosotros, a veces las cosas se van a poner duras, pero no nos cansemos nunca de hacer el bien, porque lo que nosotros estamos haciendo lo hacemos por Dios. Eso es lo que a mí me sostiene. Y Dios me dice, no te canses, Facu, no te canses de hacer las cosas bien, no te canses. Y yo le digo, Dios, pero me cuesta. Pero como yo les decía, Éxodo 33:14 dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Y Dios me dice eso, yo voy a ir contigo y te voy a dar descanso. No te canses, vos seguí, avanzá. ¿Te duele? Avanzá aunque te duela. ¿Estás cansado? Avanzá cansado. ¿Estás rengo? Avanzá rengueando. ¿No te funcionan las piernas? Arrastrate. ¿Cuántas veces yo me arrastré a la presencia de Dios porque ya no daba más? No daba más, quería dejar todo. Y aún así Dios me daba las fuerzas. Cuando yo tomaba la decisión y yo decía, a pesar de que me cueste, a pesar del miedo, a pesar de las dificultades, yo voy a seguir de pie, voy a seguir siendo fiel. Y Dios me dijo, bien hecho, porque en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Y Dios me respaldaba. Quizás no era automático, pero a la larga Dios nos va a respaldar. Entonces, eso es lo que yo le quería decir el día de hoy. No se cansen de hacer el bien, no tengan miedo, no teman, porque yo iré con ustedes, dice la palabra. No temas porque yo estoy contigo, dice en Isaías. Así que yo no sé qué cosas están pasando ustedes, pero yo les quiero regalar eso. No teman, no se cansen de hacer el bien. Entre cualquier cosa, saben que cuentan conmigo, pero por sobre todas las cosas cuentan con Dios. Dios no los juzga, pero es necesario que ustedes se acerquen a su presencia, le digan lo que les pesa, lo que les carga, lo que les atemoriza. No nieguen cómo se sienten. No sean hipócritas delante de Dios. A Dios no le gusta la hipocresía. Dios los quiere tal cual son. A lo mejor hay cosas que le afectan y está bien porque Dios los diseñó de esa forma. A lo mejor las pruebas que te pasen a vos, Franco, no lo va a soportar Brian, y a lo mejor las pruebas que Brian
tienes, vos no la vas a soportar. Aprendan a ser tolerantes los unos a los otros, porque uno no sabe lo que le está pasando al de al lado. A veces es fácil mirar y lo juzgamos y lo criticamos. Es fácil. ¿Cómo no? A mí también me ha pasado. Pero después yo me daba cuenta de que, ¿qué les voy a estar reclamando si yo también estuve en eso? ¿Quién soy yo para hacer leña de este árbol caído si yo en algún momento también fui una leña? Entonces, yo les regalo eso. Dios está con ustedes, Dios los acompaña y Dios quiere darles descanso.